Buenas noches, amigos de YouTube, y nos encontramos con Adriana Salazar. Ella es ingeniero en sistemas. ¿Cómo te encuentras, Adriana? ¿Cómo estás? Hola, Cris, todo bien, gracias. Es un gusto verte. ¿Qué te motivó a emigrar a Costa Rica? Bueno, básicamente fue por una propuesta de trabajo que me ofrecieron en este país. Por eso fue que llegué aquí. ¿Y cómo estuvo el viaje en avión? Sí, estuvo un poco largo porque no, en ese momento no había vuelos directos Venezuela-Costa Rica. Y entonces, pues hice escala en Colombia, luego en Panamá. Los vuelos directos duran solo 2 horas. Ah, ok. Eh, Sí, pero ¿Qué requisitos piden para ingresar? La vacuna de la fiebre amarilla y una cantidad. ajá, correcto. Correcto, piden el certificado de que tengas la vacuna de fiebre amarilla, el certificado internacional. Piden $100 por cada mes que vas a estar y el boleto de vuelta, de regreso a Venezuela. Correcto. Me dicen que desde ya se puede tomar el agua directamente del grifo. Uy, sí, eso es genial. Claro, hay lugares, provincias de San José que no pasa eso, porque incluso a veces el agua que usan es el agua de lluvia, es reciclada de la lluvia. Entonces no puedes tomar agua directamente del chorro. Pero sí en la mayoría de los lugares en Costa Rica se puede hacer, en la capital se puede hacer y en algunas provincias. ¿Cómo es el transporte ya, la movilidad? Como es una zona que me dicen que es muy selvática, hay muchos volcanes. Sí, sí, bueno, en la ciudad los volcanes están un poco alejados, ¿no? No están tan cerca. El más cerca creo que queda como a 45 minutos, 40 minutos de la capital. Pero sí, ellos, es un país como muy conservador de la naturaleza, entre carreteras, la infraestructura, no es muy desarrollado, son pocos canales de tránsito para los carros y hay muchos conductores, ¿verdad? Entonces siempre, casi siempre duras muchas horas para trasladarte de un lugar a otro, aunque es cerca y es por la cola, pierdes mucho tiempo en tráfico. Ahora, el transporte público no está mal, tienen paradas delimitadas, pero tienen horarios. Entonces, a veces sí, dependiendo de la línea, si esa línea tiene mucha demanda o no, puede tardarse mucho en pasar un autobús que te lleve. Pero sí, el transporte público en general es bueno. Tienen un ferrocarril, lo usan de transporte entre diferentes provincias que quedan más o menos lejos, porque, o sea, aquí es como en Caracas, como en Venezuela, ¿verdad? Que todo está en Caracas y la gente se mueve de las ciudades como dormitorios, como Guarena, Guatiles, hacia Caracas. Aquí igual, entonces a veces moverse en el tren es mucho más rápido, porque el tren tiene privilegio para pasar. Es interesante porque el tren pasa por la calle por donde pasan los carros. Entonces tienen pares, cuando viene el tren, pues baja como una barra para que los carros no pasen, pero comparten los cruces, el ferrocarril y los carros, Los carros. porque va por toda la calle. Incluso hace poco fui a un restaurante que el restaurante está en la esquina, ¿verdad? Y por esa esquina, muy cerca, en la misma acera, básicamente, pasa el ferrocarril. Antes había muchos accidentes, creo que ahora ha bajado, después que pusieron las barras, porque antes no existían solo semáforos y había mucha gente que se arriesgaba y cruzaba y entonces ya el tren no hay quien lo pare, ¿verdad? Se lleva el carro. Claro, claro. ¿Y qué documentos requieren, por ejemplo, qué consejos le puedes dar a un venezolano en cuanto a la legalidad para permanecer o residir en el país? Bueno, quedarse aquí de manera legal es un poco complicado. O sea, debes tener una oferta de trabajo y que esa persona que te va a contratar esté dispuesta a hacerte un permiso, gestión en la residencia por permiso de trabajo. Y no todas las carreras pueden gestionarse a través de esa modalidad. El patrono
o la persona que te va a contratar tiene que justificar muy bien por qué te va a contratar, por qué tiene que hacer un permiso de trabajo para ti y por qué no contrata a un costarricense. Y ciertas carreras no aplican. O sea, puede ser que si supongamos tú eres, por darte un ejemplo, si eres licenciado en recursos humanos, no te van a dar permiso de trabajo para ejercer en esa área, porque hay mucha demanda aquí de costarricenses en esa área y no necesitan personas de recursos humanos para trabajar. Entonces no hay necesidad de traer un extranjero para trabajar en esa área, a menos que ese patrono justifique que tienes algunos estudios o algunas maestrías o algún curso, algo, que tú sabes algo que nadie más en este país lo sabe o muy pocos lo saben. Entonces, esa es una forma. También aplica el refugio, pero no humanitario, solo refugio político. Entonces debes demostrar también para entrar en esa categoría que eres un perseguido político en tu país y debes traer pruebas de eso. Y bueno, ya las otras formas es como inversionista, te dan residencia como inversionista, pero las personas que tienen residencia como inversionista no tienen acceso al empleo. O sea, no es una residencia libre, de libre condición. No puedes trabajar con esa residencia, a menos que trabajes a través de tu empresa, ¿verdad? Como honorarios profesionales o algo así. Entiendo. Luego están las otras residencias que ya es si te casas o si tienes un hijo aquí, que ya son residencias permanente o temporal por vínculos. Por vínculo. Entiendo. Y es un Ujú. país que me dicen que es un poco más costoso que otros de la región. Uy, sí, súper costoso. Y más costoso que sus vecinos centroamericanos. Sí, es un país muy costoso. También es que es un país que vive mucho de impuestos. Entonces, sí, es muy caro. Muchas veces es más barato, por ejemplo, pagar un boleto a Colombia y comprar en Colombia ropa y todo, incluyendo el boleto, que esa misma cantidad de ropa comprarla aquí. Sale más barato irte a otro país a comprar. Mucha gente se va a Estados Unidos, a México, y compra afuera o compra mucho por Amazon, porque sí, es un poco costoso. Y nos puedes hablar un poco de los gastos a nivel general de Costa Rica, de servicios, de alimentación. Cuanto a alquileres y eso, varía de acuerdo a la zona, depende de la zona donde te hospedes, ¿verdad? Y puede costar $300 mensuales un alquiler o $200 a lo mejor una habitación, pero depende de la zona, ¿verdad? Puede ir hasta $800 o 1000 ya, depende, ¿verdad? Los servicios son más costosos que en Venezuela. El agua, la luz y todos esos servicios sí son un poco más costosos que allá. Y la alimentación no es tan cara. Eh, a, a menos que compres, no sé, que quieras ser exclusivo y comprar algún tipo de carne que es importada o así, pero del resto no es muy costoso la alimentación. ¿Qué tipo de comida típica tienen allá en Costa Rica? Bueno, en el desayuno tienen, se llama, eh, ay, se me olvidó, se llama gallo pinto. Ajá, gallo pinto es su desayuno típico y es como un arroz preparado ya de una vez con frijoles, huevos, chorizo, plátano frito, queso. Los almuerzos hablan se llama casado y es otra vez arroz, pero ya no cocinado junto con los frijoles, sino aparte. Entonces arroz, frijoles, otra vez plátano frito, pollo o carne, de acuerdo a eso. Y también depende de las provincias, ¿verdad? Cambia un poco. Por ejemplo, hay una provincia que se llama Limón, queda hacia el lado Caribe del país, ¿verdad? Es como la frontera Caribe, con el Caribe. Y ahí sí son un poco diferentes. Ahí comen rice and beans, y preparan es como como un pastelito, pero se llama patí. Y entonces por lo general es picante y tiene o de pollo o de carne, pero es así como un pastelito horneado. Entonces sí cambia un poquito. Creo que esa es la provincia que es más diferente. El resto sí se parece más. ¿Y qué tal la Ujú. seguridad allá en San José? Bueno,
hay que tener cuidado como todo. El otro día iba por una calle y estaba una turista y pasó un muchacho y le quitó la cadena, una cadena que tenía. Pero en la próxima esquina ya un policía lo agarró. Entonces, en ese momento fue muy rápido. Sí, como todas las ciudades, hay que cuidarse, ¿verdad? Hay que estar atento a a lo que pasa a tu alrededor, si ves a alguien extraño, pero es más seguro que Caracas, muchísimo más seguro que Caracas. Aquí me costó tiempo cambiar el chip que nosotros tenemos de hablar con el teléfono en la cartera. Siempre hablaba con el teléfono dentro de la cartera. Y aquí no es necesario hacer eso, o sea, puedes sacar el teléfono. Pero si hay lugares en San José donde es muy feo, o hay gente muy rara o muy fea, y entonces ya uno tiene más cuidado. Entiendo. Y para finalizar, ¿tienes alguna anécdota con respecto a algo que te haya impactado por ejemplo, el vocablo allá en Costa Rica? Me encanta este país y cuando voy a otros países lo extraño mucho y es que en este país hay son muy serviciales. O sea, ellos tienen, tú vas a un hotel o vas a un restaurante y la cultura de servicio está muy arraigada. También es que ellos viven mucho del turismo, ¿verdad? Y entonces para ellos eso es importante. Pero tú vas a un supermercado y te tratan súper bien, te saludan, es parte de como de lo que tienen que hacer por su trabajo. Es muy raro los lugares, sí los hay. Casi siempre puede ser los lugares públicos, ¿verdad? Pero por lo general te tratan muy bien, son muy educados en ese particular. Entonces, sí hay como un choque cuando tú vas a otro lugar o a otro país y la gente no te atiende de esa manera. Ellos son en esa parte, son muy buenos. Uno se siente bien. Por ejemplo, me pasaba cuando apenas había llegado, iba a un supermercado, la cajera se decía, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Te atendía y entonces después, que Dios te bendiga, hasta luego, que tenga buen día. Y yo, ¡ay, qué linda! Entonces, porque claro, en Venezuela no es así, yo lo comparo con Venezuela. Y eso es muy agradable, me gusta mucho eso de este país. En cuanto a lo que dices del vocabulario, pues sí, hay muchas palabras que son diferentes. Hay palabras nuestras que para ellos son malas palabras. Por ejemplo, una vez estaba contando una anécdota sobre un caucho que se fichó en Venezuela y cuando estaba contándolo, yo digo, es que el caucho, entonces se me espichó el caucho y entonces se quedaron todos así como, ¿qué? Y entonces yo, ¿qué? No digas esa palabra en público. Y yo, ¿pero por qué? Porque esa palabra espichó, suena raro, suena grosero. ¿Por qué? Porque ellos se refieren a la palabra picha, por ejemplo, como una grosería. Entonces decir espichó suena como que estás diciendo una mala palabra. Entonces todos se burlaban de mí. Eso. Y ahora, así como hay palabras como esa que para ellos, que nosotros la decimos y que es normal, para ellos es rara, para no, también pasó al revés. Hubo una oportunidad en que hice una apuesta con un compañero del trabajo y entonces la apuesta era, bueno, me vas a tener que traer, si yo pierdo, te traigo una arepa. Sí, me vas a traer una arepa. Y bueno, perdí, tuve que pagar la arepa, tuve que hacer la arepa y llevársela a mi compañero de trabajo. Y entonces luego yo le digo, ¿probaste la arepa? Porque no se la comió en el momento. Y entonces me dice, sí, qué buena cuchara tienes. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué buena cuchara tienes? Muy raro, no me lo digas. Pero es porque ellos, cuando quieren referirse a que cocinas bien o que tienes buena sazón, entonces dicen que tienes una buena cuchara. Y eso también es como un poco incómodo para nosotros. Y entonces así un montón de palabras que entonces ya o uno las usa y ellos no te entienden a qué te refieres, como por ejemplo grama, ellos no usan grama, usan zacate. Y así, uno tiene que irse ambientando y aceptando que te digan qué buena cuchara tienes y que no te sientas incómodo con eso. Bueno, Adriana, y veo que practicar el venezolano, ¿no? Porque se te está pegando el tico, el costarricense. No, bueno, a veces, para ver, es que sí, tengo poco contacto aquí con venezolanos, porque es que trabajo solo con ticos y vivo con ticos, y entonces, bueno, se va pegando. Pero
si supieras que cuando voy en la calle me monto en un Uber o converso, inmediatamente me dicen, tú no eres de aquí, ¿tú de dónde eres? ¿Venezolana? Y yo sí, soy venezolana. O sea, ellos sí me reconocen. A lo mejor se me está pasando y ustedes no me reconocen tanto, pero aquí sí. La primera persona que conocí venezolana cuando llegué aquí, me burlaba de él porque yo no me había dado cuenta que era venezolano por el acento, porque hablaba tico. Y entonces cuando me dice, pero es que yo soy venezolano. Y yo digo, no, no puede ser, no parece venezolano. ¿De dónde eres? Mentiroso. Y entonces me dice, de Maracaibo. Y yo, ¿qué? ¿Dónde está tu orgullo zuliano? ¿Dónde dejaste tu acento maracucho? Eres un fraude, le decía. Y entonces me dijo, bueno, cuando tengas aquí 2, 3 años hablamos. O sea que te va ganando, ¿no? Ah, me va ganando, sí, me va ganando parece, pero vamos a ver si practico antes de verlo, practico otra vez con un grupo de venezolanos, entonces puede ser que no se dé cuenta. Bueno, Adriana, muchas gracias Pero por tu tiempo. Gracias por esta maravillosa entrevista. Espero que tengas muchos éxitos, muchas bendiciones y que Dios siempre te acompañe en el camino. Gracias, de verdad. gracias, Ángel, muchas gracias a ti también, porque bueno, esta es una forma de mantenerse también en contacto y uno compartir las experiencias que ha tenido aquí para que otros la conozcan y puede ser que les ayude. Muchas gracias a ti también por tu tiempo y por la invitación. Un abrazo fuerte. Chau.